Buenas tardes, Jacqueline Redondo, un gusto saludarle. Mire usted que lo que decía, garantías legales por escrito está solicitando el Secretariado de la ONU para continuar con las negociaciones del memorándum de entendimiento que ha sido ampliado por 6 meses. Cuando habla, don Olman Valladares es un reconocido analista del país, es candidato presidencial y también exdiputado. Don Olman, garantías legales por escrito. ¿Qué significa esto que ha dicho la ONU? Buenos días, Jacqueline. Gracias, Mario. Sencillamente que no se cree en el gobierno de la República. Cuando uno exige en cualquier operación de tipo privado o de tipo público que las cosas queden plasmadas en un documento, es porque se está garantizando que por lo menos ese documento le va a servir a la hora de elevar una queja o una disputa a la definición de un tribunal. Y por eso es que las Naciones Unidas está precisamente exigiendo, porque ha habido una característica generalizada en este periodo de incumplir precisamente los compromisos que se contraen. Yo quiero advertir algo. La gente nos estamos preguntando todos cuál es el problema, dónde está el cuello de botella, a dónde está el embudo que impide precisamente que una promesa de campaña, que precisamente fue uno de los ganchos para que el pueblo hondureño se aprestara a votar precisamente por la candidatura de la Alianza con Libre, fue precisamente el hecho de que la Sisi iba a ser una realidad y que iba a venir cuanto antes se pudiese. No es lo mismo una promesa de campaña donde lo que se está haciendo es atacando al que está en el poder en ese momento, y en ese momento la idea era destruir todo lo que Jo había hecho en sus 8 años de mal gobierno. Esa era la campaña. Pero una vez que se está montado en el macho, como se dice coloquialmente en nuestro país, la cosa cambia, porque ahora el gobierno no acepta lo que originalmente era la idea de que se iban a concentrar en contarle las costillas a los nacionalistas durante los 8 años o 12 años que estuvieron en el poder. Ahora las Naciones Unidas están pidiendo y exigiendo, obviamente, que esa investigación sea abierta, no se limite a 8 o 12 años, sino que incluya, por ejemplo, lo que está aconteciendo en este gobierno, donde tal vez una gran cantidad de funcionarios no se les está señalando de corruptos, pero se están permitiendo una cantidad de abusos, de incoherencias, de errores precisamente en cuestiones de decisiones gubernamentales, que es lo que tiene a Naciones Unidas preocupado. Por eso están demandando que las cosas se hagan en un documento escrito a la luz pública con el conocimiento mundial. Es decir, en otras palabras, que no les cambien las reglas del juego de llegar al país. Eso es exactamente, porque esto ha sido característica generalizada, en el sentido de que, mire, ¿por qué estamos a las puertas de un evento electoral? Dentro de poquitos meses estamos ya abocados a las urnas, porque todavía no ha habido lo que se prometió también, que iba a haber una reforma de la ley electoral, y a estas alturas no ha pasado nada, ni hay voluntad de hacerlo, precisamente porque los que están en el poder se quieren aferrar al poder y mantenerse ahí a mordidas, a patadas, a como dé lugar, pero no pueden permitir que las leyes les sean desfavorables. Don Olman, ¿usted cree que va a llegar la Sisi a Honduras en este momento? En las circunstancias actuales es muy difícil pensarlo. Mire, el tiempo se está terminando. El único problema que veo yo es que de repente cuando venga el cambio de gobierno que tiene que haber para bien del país, de la nación entera y del pueblo hondureño, ya sea muy tarde, las Naciones Unidas hayan perdido la paciencia con un país como Honduras, anárquico, donde no se confía en nadie, y que entonces nos quedemos tragándonos precisamente los frutos de esa corrupción, que es lo que nos tiene en un atraso crónico, insalvable. Don Olman, en otro tema, hubo una controversia en el país en torno a una declaración de un funcionario de la actual administración de instar a los colectivos de libres a, dijo él, a cachimbear con Guarizama a los que tengan la bandera blanco, rojo. ¿Qué valoración hace de esto, aunque el funcionario ya pidió disculpas? Mire, en terminología hondureña, meterle el Guarizama a alguien no es flagelarlo. No quiere decir darle con el lomo del machete para infligirle. Meterle el Guarizama quiere decir quitar la vida.
Entonces, esas expresiones que son expresiones de alguien que no medita, que no tiene el razonamiento suficiente como para saber qué es lo correcto y lo incorrecto, es sencillamente lo que despertó en el pueblo hondureño en general, no necesariamente en la oposición ni siquiera en los liberales a quien iba dirigido el mensaje de manera directa, sino que al pueblo en general, porque el pueblo hondureño tiene conciencia, rechaza estos asuntos, por eso es que rechaza el pasado en Honduras, que se caracterizó por la tortura, por el flagelo, por la muerte, por el exilio en determinados periodos. Y entonces el pueblo hondureño por eso ha estado tratando de votar por un cambio. En este momento vemos que las disculpas son tardías. En cualquier gobierno serio, en cualquier país civilizado, ese funcionario hubiera recibido su destitución a las 24 horas después de haberlo hecho. Yo quiero recordarles una anécdota para que vean lo delicado que son estas expresiones. Don Enrique Ortiz Colindres, a la sazón canciller, creo que fue en tiempo de don Roberto Reina, o en uno de los gobiernos liberales, dijo de chiste que se refirió al presidente Barack Obama de Estados Unidos como el negrito del batey. No duró 48 años en el poder, porque los norteamericanos se ofendieron tanto que le habían hablado así de su país. Los hondureños tienen toda la razón para estar ofendidos y no sobre todo indignados, no solo por esas expresiones, por otra cantidad de expresiones que funcionarios del Estado han estado profiriendo durante todos estos 3 años y que hieren la sensibilidad del hondureño que quiere un cambio, no solo de gobiernos y estructurales, quiere un cambio moral. Muchas gracias, don Olman Valladares, muchas gracias por atendernos. Jacqueline Redondo, 2 temas, el tema de la CICI y el tema de lo que pasó con el funcionario Mario Moncada. Voy con usted al estudio. Buenas tardes.